Ayuntamiento de Valencia y ha demostrado suficientemente el cariño con el que organiza estos premios y queremos agradeceros a todos vuestra asistencia en un día como hoy. La verdad es que hace 26 años que se celebran estos premios, ¿no? Ya llevamos 26 ediciones. Ha habido muchos deportistas, clubs, entidades que han obtenido estos reconocimientos y la verdad es que cuando uno hace un recorrido histórico por los mismos, pues se da cuenta del verdadero carácter de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad se dice, y lo ha dicho Vicente, lo ha dicho muy bien, tiene la fortuna de contar con deportistas, instituciones, entrenadores, profesionales, personas que en definitiva representáis la mejor versión de nuestra ciudad. Yo siempre digo que esa parte deportiva, activa, la iniciativa que surge en esta ciudad es lo que mejor define cómo es la ciudad y cómo son los valencianos y las valencianas. En Valencia el deporte no es un acontecimiento puntual. Hay ciudades que tienen acontecimientos puntuales, que organizan acontecimientos puntuales. Yo no creo que ese sea nuestro caso. En nuestro caso yo creo que el deporte para nosotros es una forma de vivir. Y es una forma de vivir elegida libremente. Es decir, hemos tomado la decisión, queremos vivir con hábitos de vida saludable, con práctica deportiva, queremos inspirar a muchísimos niños para que practiquen deporte y eso no solo lo hace la Administración, que desde luego tenemos que impulsarlo, lo hace muchísimas personas desde la iniciativa privada y lo han hecho a lo largo de muchísimos años, entidades, clubs, personas que con su aportación a la ciudad, me lo decía Manolo, uno de los premiados, yo le decía, oye, gracias, ¿no? por apoyar al Leleman, por apoyar este deporte, y me decía, es mi aportación a mi ciudad, ¿no? Esa forma, eso es lo que resume esa forma de vivir que hemos elegido libremente. Y lo hacemos cada vez con mayor fuerza. Permitidme solo que os dé 3 datos, solo con un objetivo, que os sintáis orgullosos de la ciudad que tenemos, ¿no? En 2025 hemos celebrado 114 eventos deportivos en la ciudad de Valencia. Casi nada, 114. Lo hemos hecho de la mano, vosotros, nosotros, organizado de distintas fórmulas, pero lo hemos hecho juntos. Además, más de 264.000 personas, es decir, el 31,4% de la población de toda la ciudad utilizaron las instalaciones deportivas en el año 2025, el doble de lo que lo utilizaban en el año 2022. Es decir, en poco tiempo la afición, el deporte, la disciplina, la práctica deportiva se ha incrementado de forma exponencial. Y la verdad es que por nuestra parte hemos intentado hacer los deberes y hemos puesto en orden las 25 instalaciones deportivas municipales gestionadas por clubs y federaciones, cerrando pues una etapa de convenios caducados que algunos se arrastraban desde casi hace una década. Y lo que está claro es que los resultados de todo eso llegan, y es que en solo 2 años la práctica deportiva ha crecido un 20% en esta ciudad. Hay más gente practicando deporte y eso es fundamental para una ciudad. Imprime carácter y destila que hemos decidido vivir así, ¿no? Hay mucha gente que ha luchado porque alcancemos estas cifras. ¿Qué ciudad puede decir que más del 30% de su población hace deporte y emplea sus instalaciones deportivas? Hay mucha gente que ha peleado porque esta realidad sea la que es. Deportistas que con su ejemplo han inspirado a muchísima gente joven, clubs, técnicos, federaciones y familias que sostienen diariamente esta pasión, ¿no? Empresas y medios de comunicación que creen en el valor del deporte y creen en todas esas historias que nos emocionan y que además merecen ser contadas, ¿no? Historias que son vuestras, pero que sentimos como propias de muchos de vosotros. Todo eso es lo que da valor a los premios del día de hoy y es lo que hoy, como desde aquella primera edición en el año 2000, Valencia quiere reconocer. Voy a hacer un súper breve repaso por los reconocidos de hoy que desde luego son la mejor versión, lo decía anteriormente, dicen mucho de cómo somos. Joan Querol, campeón de Europa sub-20 los 10 kilómetros marcha, futuro y presente ya del atletismo valenciano. Y en 2 semanas, por favor, estemos todos apoyándole, que tiene una cita muy importante. Estaremos súper pendientes de ti, Joan. Sabemos que todo va a ir bien, pero hay que darle mucho ánimo también desde aquí, que note mucho calor, ¿no? A Bea y a Sandra, ¿no? Que hace apenas 1 año y medio estaban aquí con su plata olímpica y que hoy traen la plata mundial y el bronce europeo, un ejemplo de compañerismo, de liderazgo, y que el deporte femenino está en el mejor momento, está en un momento súper dulce y eso también hay que celebrarlo y disfrutarlo. A Ricardo Ten, ¿no? Hola, me llamo Ricardo, ¿a quién quieres que gane? Podría ser su forma de presentarse. ¿A qué quieres que te
te gane, ¿no? Hijo predilecto de la Valencia, un deportista irrepetible, lleva 30 años ganándolo prácticamente todo, en la piscina, encima de la bici, lo que se ponga. Es decir, temblad el resto de las disciplinas deportivas que un día le da por hacer, no sé, otra disciplina deportiva y se pone a ganar campeonatos del mundo como si no hubiera mañana. Es decir, es desde luego un ejemplo de superación y, si me lo permitís, un ejemplo de calidad humana impresionante, Ricardo. Ana Gore, bronce mundial en 100 metros T12, valentía, esfuerzo diario y capacidad de vencer cualquier barrera, que desde luego tanto ella como Ricardo representan de forma extraordinaria los deportistas paralímpicos que nos enseñan que los límites solo existen para una cosa, para superarlos. Y ya está, para eso están los límites, ¿no? Y el Club Deportivo 11, que los apoya, José Manuel, gracias por estar aquí, con Julio, que están ahí, que hay una trayectoria en deporte inclusivo impresionante y en superación personal. Gracias, José Manuel, porque en todo lo que os ponéis sois buenos, no sé. No ha hablado, si hubiera hablado me hubiera puesto deberes, pero si le dejamos un micro me pondría deberes también en deporte inclusivo, que desde luego que hay que seguro muchas cosas que hacer y seguir avanzando. Al Levante Unión Deportiva, un club centenario, que siempre está luchando por mantenerse en lo más alto y siempre va a ser un orgullo para esta ciudad. Semana importante, hay que estar ahí y vamos a también a hacer todo el esfuerzo posible por transmitiros todo el ánimo del mundo. Ale Lehmann ha hablado antes de Manolo, que ha hecho historia convirtiéndose en el primer club valenciano de béisbol masculino en disputar la competición europea y que desde luego tiene un apoyo fundamental en la figura de Manolo, que pues eso, está haciéndolo por su ciudad, cosa que yo como alcaldesa le agradezco y todos los valencianos. Anoli García, pionera del karate valenciano y español, y además campeona dentro y fuera del tatami, abriendo el camino a muchas mujeres que hoy encuentran en el deporte espacio de igualdad y espacio de oportunidad. Un ejemplo. A Carlos Eduardo Fernández Aroca, por un reportaje profundamente humano, que es la historia de Mario Raúl Martínez, que nos recuerda que el deporte también es esperanza y la capacidad de superarse incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias por contarlo, por contárnoslo. Gracias de verdad. Al programa Super Running de Levante Televisión, por contar el running valenciano desde las grandes competiciones, pero también desde las carreras populares, que son tan impresionantes y tan participativas, con cercanía, con pasión y con compromiso. Y todo ello desde el 2017. El año que viene cumplís un buen aniversario de esa historia tan bonita. A Nuevo Centro, por su apoyo constante en el deporte escolar y popular, y no solo en esto, en muchas otras cosas, pero en esto concretamente porque creo que es apostar por la convivencia, por la salud, por el futuro de la ciudad y por nuestros niños. Así que gracias por estar ahí. Y la tercera edición del Premio Valencia Ciudad del Running es para dos nombres fundamentales para entender perfectamente el éxito del running popular. José Fernández y Vicente García. Gracias a ellos, el circuito de carreras populares del que hablábamos anteriormente cumple 20 años como una cita imprescindible y como una verdadera escuela de vida saludable. Qué orgullosos nos sentimos de vosotros, chicos, y de que el tiempo que lleváis trabajando por esto y el ejemplo que dais. Y finalmente a Vicente Añó, que es un tipo extraordinario, que es la enciclopedia del deporte de esta ciudad. Que yo te hubiera cedido la palabra para que tú siguieras contándonos muchas cosas y curiosidades, que, oye, todos los días se aprenden cosas y es muy bonito entender un poco la historia. Tú decías, la Fundación Deportiva Municipal se fundó en 1981, decías aproximadamente. Yo decía, yo nací en 1981. En ese momento ya arrancaba toda una trayectoria de deporte y de consolidación del deporte en la ciudad de Valencia súper positivo y súper importante. Y no solo es que es ese arranque, es que es toda la vida volcada y dedicada a nuevos retos, nuevos éxitos y a pelear, como has dicho, para que los proyectos salgan adelante, cogiéndonos a todos las orejas y diciendo, venga, va, que esto lo tenéis que hacer sí o sí, y consiguiéndolo. Hablar de ti es hablar de una vida entera dedicada al atletismo, al deporte valenciano, con una visión y una capacidad de gestión y un compromiso súper importante que has tenido siempre por convertir a Valencia en una plaza de referencia internacional. Y sé que te sientes muy orgulloso de que volvamos a fijar la mirada en el velódromo, de que volvamos a coger ese campeonato el año que viene, de que volvamos a esas instalaciones que han hecho tanto por la ciudad y por el deporte valenciano y que volvamos a mimarlas y a cuidarlas porque lo merecen y son unas grandes instalaciones. Gracias también por recordarnos eso. Y si me lo permitís, yo voy a hacer extensivo este reconocimiento a todos vuestros familiares, a todos los técnicos, porque yo soy muy consciente de que uno no llega aquí solo.
que llega con una gran banda formada, armada perfectamente, si fuerais músicos, afinada, ¿no? Todos alineados para que las cosas salgan, ¿no? Y creo que sinceramente el apoyo de las familias hace real los méritos y los logros que conseguís, y el apoyo de los técnicos pues hace posible que los alcancéis. Así que gracias a todos ellos. Yo creo que llegar a la élite no es fácil, y lo sabéis. El camino puede ser más o menos largo, con más o menos obstáculos, pero si hay algo que es claro, que es que empieza desde la base. Así que, bueno, pues muchos seguramente empezaréis vuestra trayectoria deportiva en las instalaciones de escuelas municipales, o habéis crecido en clubes apoyados por la Fundación Deportiva Municipal, que es pues nuestra joyita, que intentamos cuidarla como cuna de campeones que creemos que es esa FDM, esa Fundación Deportiva Municipal. Y por eso que la cuidamos, el año que viene, este 2026, vamos a destinar una cifra récord, 38,3 millones de euros, el mayor esfuerzo económico realizado en esta ciudad, por impulsar el deporte local, por mejorar la red de instalaciones deportivas y por seguir generando todos estos años de éxitos y de cuna de campeones. Gracias, María Ángeles, porque sin ella sería casi muy difícil, imposible, yo lo diría. Yo creo que hablo en nombre de Rocío y mío. A todos los trabajadores de la FDM, a todos los que conformáis la Fundación Deportiva Municipal, y a ti que nos sufres y nos sufres a todos, a los del Ayuntamiento y a los clubs y a los técnicos y a todos los que vais ahí, gracias por ese esfuerzo que hacéis, a ti y a todo el personal. Vamos a seguir ofreciendo actividades deportivas, vamos a llegar a más de 5.600 niños y niñas, lo vamos a hacer posible, vamos a generar futuros campeones y lo vamos a seguir haciendo como lo ha hecho la historia de esta ciudad, más. Cada día mejor, y haciendo algo mucho más grande que lo que las historias personales o particulares de cada uno de nosotros puedan significar, que en vuestro caso ya es, ¿no? Que es consolidando algo importante, que es que Valencia cada día corra más rápido, vuele más alto y sueñe más grande. Lo hacéis entre todos posible y nosotros estaremos ahí para impulsarlo. Muchísimas gracias.